Generalmente en los feligreses, todos los miembros de las diferentes y las múltiples religiones que hay en el mundo, a lo mejor incluso en la Iglesia de Cristo no se preguntan o no nos preguntamos quién es la autoridad en religión. ¿Quién es la autoridad en religión? Vamos a iniciar con qué entendemos por autoridad. En cualquier diccionario es probable que encontremos, en diferentes diccionarios encontremos algunas, pareciera diferentes definiciones, pero en realidad son las mismas con palabras más o con palabras menos. Pero la palabra o el vocablo autoridad significa el carácter o la representación de una persona que reúne ciertas condiciones para mandar. Y nosotros sabemos y nos damos cuenta, o quizás simplemente lo dejemos pasar, pero toda sociedad, todo grupo, todo país tiene o es importante que haya reglas y leyes, mandatos, y también es importante que sepamos dónde encontrar esas leyes, esos mandatos, esas reglas. Y la iglesia es algo, ¿verdad?, que es en lo que debe también de haber alguna autoridad. En algunos grupos, ¿verdad?, tienen los credos, ¿verdad?, se gobiernan por esos credos, están escritos, ¿verdad? Y credo en realidad significa un conjunto de doctrinas comunes a un grupo, a una colectividad. Sínodos, que también determinan cómo se va a adorar, qué se va a hablar, qué se va a predicar, etcétera. Sínodo, pues es como un concilio, ¿verdad? Es decir, es una junta de individuos, de ministros, ¿verdad?, encargados de decidir sobre asuntos que tengan que ver con lo eclesiástico o con lo religioso. Pero, ¿quién es la autoridad? ¿Existe una autoridad en la iglesia? Sabemos que sí existe, ¿verdad? Pero nunca nos preguntamos, yo nunca me pregunté quién era la autoridad, ¿verdad? Pero mirándolo ya como un tema, ¿verdad? La autoridad viene de Dios, ¿verdad? La autoridad viene de Dios. Y sus reglas, sus mandatos, sus mandamientos están en la Biblia, en las Escrituras, ¿verdad? Autoridad significa mandar, significa explicar, significa hablar de algo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, en el capítulo 1 y versículo 38, dice la Escritura, allí Él les dijo, está con los discípulos, ¿verdad? Jesús está recorriendo Galilea y está predicando, y luego les dice a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Entonces miramos aquí que Jesús vino a predicar, vino a enseñar, y Él es la autoridad, Él es autoridad. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, vamos a ver varios textos. Mateo, capítulo 8, se acercó un centurión y le dice a Jesús, le pide que
que sane a su siervo, al cual él ama. Y el Señor decide ir, ¿verdad? Pero de pronto el centurión le dice, yo también tengo autoridad. Cuando le digo a un soldado ven, viene. Cuando le digo que vaya, va. Cuando le digo a un siervo que haga esto, lo hace. Así que tú nada más, no soy digno de que tú entres en mi hogar. Así es que tú nada más di la palabra y mi siervo va a sanar. Entonces miramos allí que la palabra autoridad significa mandar. Y significa también que hay que hablar, hay que predicar, ¿verdad? Entonces, la autoridad comprende comprende el mandamiento o el dar mandatos y también el poder de dar leyes o reglas o mandamientos, ¿verdad? Así es que, ¿quién es nuestra autoridad en religión? Dios es la fuente de toda autoridad en religión. Cuando el Señor Jesucristo está siendo juzgado por Pilato, ¿verdad? En el Evangelio de Juan leemos ahí que en el capítulo 19 leemos que Pilato le pregunta, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Verdad? Y Jesús no le contesta, ¿verdad? Y entonces Pilato le dice, a mí no me hablas, versículo 10, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. El punto que queremos que miremos es, toda autoridad viene de arriba. Y Jesús le está diciendo a este hombre Pilato, ¿verdad? A este funcionario romano, ¿verdad? Que la autoridad que él tiene no la tendría si no le fuese dada de Dios. Entonces la autoridad viene de Dios, no solamente en religión, sino en todas las cosas. Dios entonces gobierna y manda a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y versículos 1 y 2, leemos allí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí está el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, nos está diciendo, ¿verdad?, que Dios habla por medio de su Hijo. Dios nos habla por medio de su Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 35, ¿verdad? Allí el Señor está con los discípulos y le dice, el que de arriba viene, bueno, desde el versículo 31, es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién es el que viene de arriba? Jesucristo, ¿verdad? Dice ahí en el Evangelio, en el Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que es de la tierra es terrenal, dice, continuando ahí en el versículo 31 de Juan 3. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién viene del cielo? Jesucristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu
por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas las entregó a Dios en la mano de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús había instituido el nuevo pacto, ¿verdad? Lo que mencionó nuestro hermano Wally, ahí hizo un comentario acerca de ese día que estaba con los discípulos celebrando la Pascua, ¿verdad? Y dice allí, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Pero antes de eso, nuestro Señor Jesucristo, en esas últimas horas que estuvo con los apóstoles, recordemos que Juan lo relata desde el capítulo 13 hasta el versículo 17, ¿verdad? Y son, pues, no sé, unas 8 o 10 horas probablemente estuvo Jesús con ellos, aproximadamente, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ¿verdad? El Señor dirige una oración al Padre. Y está esa oración que muchos llaman la oración sacerdotal, ¿verdad? Menciona ahí en los primeros dos textos, en el versículo 1 y 2, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Ahí es donde empieza su oración. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ahí el Señor tiene esa autoridad. El Señor Jesucristo, después de establecer el pacto, salen al Monte de los Olivos, ahí es aprendido, es llevado, ¿verdad? Y juzgado, ¿verdad? Es condenado y es muerto, crucificado. Pero al tercer día resucitó. El tercer día resucitó. Y anduvo 40 días apareciéndose a los discípulos, a uno, a otro, a 10 discípulos. Y el apóstol Pablo menciona que en una ocasión apareció como a 500 a la vez, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, y al último como a un abortivo me apareció a mí. Bien, él apareció Jesús con los discípulos en diferentes ocasiones y en una de ellas, ¿verdad? No sé si ya antes de ser alzado al cielo, ¿verdad? Lo leemos ahí en Mateo capítulo 28 y versículos 18 y 10. Bueno, el versículo 18 es el importante, ¿verdad? Cuando se acerca Jesús a ellos y les dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y luego viene allí ese mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es la autoridad en religión. Él es la autoridad en religión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y les habla y les dice que cómo deben de bautizar a aquellos que crean el evangelio. Y les da la gran promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dentro de nuestro tema, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo está hablando es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 1, a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y en el versículo... Pablo está hablando está describiendo la iglesia modelo o la iglesia como la ve Dios, ¿verdad? Y dice ahí,
nada más para ver todo lo que, el punto principal, ¿verdad? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y le está diciendo eso Pablo o escribiéndole a los Efesios, ¿verdad? Él ora por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como nos lo ha dado a nosotros por medio de las Escrituras, tenemos esa revelación, ese conocimiento. Debemos de acercarnos a Él para saber de eso, ¿verdad? Y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza, es decir, la muy elevada grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí está el punto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es la autoridad en religión. Toda la autoridad viene de Dios. ¿Okay? Segundo asunto es, Dios es la única autoridad. Cristo, ¿verdad?, quiere que hagamos todo lo que Dios manda. Dice allí, él dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 y versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace, bueno, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de Dios, ¿verdad?, es el que va a entrar en el reino de los cielos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros hicimos la voluntad, la mayoría de los que estamos aquí, hicimos la voluntad, o a lo mejor todos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, creer en su Hijo, aceptarle, ¿verdad? Reconocer que Él es el Hijo de Dios, aceptar el mensaje, arrepentirnos, bautizándonos. Es lo que el Señor quiere. Y esto es lo que Jesucristo dice. No todos, muchos pueden decir, Dios, Dios mío, pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, con toda la reverencia que lo digan, dice, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Cristo quiere que hagamos esa voluntad. Por tanto, ¿verdad?, la persona debe de conocer los mandamientos que Dios ha dado a través de su Hijo. ¿Cómo nos da el Señor sus mandamientos? ¿Cómo nos hace saber su voluntad? Bueno, no es en un sueño, en una revelación, ¿verdad? No es como Dios le hizo saber a Moisés su voluntad, ¿verdad?, mandando su ángel en una zarza ardiendo, ¿verdad?, y que le dio la voluntad que tenía que hacer Moisés, ¿verdad?, de ir y sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Tampoco es como el sueño que tuvo Jacob, ¿verdad?, cuando estaba trabajándole a su suegro, ¿verdad?, por un salario, ¿verdad?, cómo deberían ser los animales, unos pintos, otros
todos de un solo color, ¿verdad? Y el cedro se los cambiaba. Y entonces apareció en sueño y Dios le reveló eso a Jacob, ¿verdad? Tampoco va a aparecer una mano, ¿verdad? En la pared, ¿verdad? Y como apareció al hijo de Nabucodonosor cuando utilizó los vasos sagrados, es decir, todo, refiriéndome a todas las cosas que había en el templo que había hecho Salomón, y las cuales al destruir el templo Nabucodonosor se llevó todo eso, pero él lo tenía ahí guardado, nada más que su hijo hizo un banquete, ¿verdad? Se emborrachó y cuánta cosa hizo allí, ¿verdad? Y entonces apareció una mano y los dedos escribieron un mensaje allí en la pared. Ahí lo podemos encontrar en Daniel capítulo 5, ¿verdad? Y versículo 5 también, ¿verdad? Dios utilizó incluso una vez un animal para hacer saber su voluntad a un profeta falso, como era, se me olvidó el nombre del profeta, bueno, disculpen, está en Números capítulo 22 y versículo 28. ¿Cómo se llamaba Balaam? Se me fue el nombre, Balaam. Perdón para la audiencia, perdón para aquellos que me ven. Entonces, Jesucristo nos habla, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? En nuestros tiempos, ¿verdad? Por medio de lo que Él ha predicado, y todo eso que Él predicó, ¿verdad? Fue escrito, ¿verdad? Ahí cuando leemos nosotros el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y versículo 1 en delante, casi son los 4 versículos, ¿verdad? Dice, como muchos han tratado de poner en orden todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, escribe Lucas, me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, escribírtelas. A ver, ¿dónde voy? Me ha parecido a mí, también a mí, versículo 3, a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, las enseñanzas de Jesucristo, como mencioné hace unos momentos, que fueron orales. Él no escribió ningún libro, él solamente enseñó, ¿verdad? Pero él, cuando en la última noche que estuvo con los discípulos, les dijo, no, me voy a ir, pero no se van a quedar solos. Voy a mandar al Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Él les hará recordar las cosas que yo les he enseñado. Y también les dirá otras enseñanzas que ahorita no están preparados para recibir. Entonces, Jesucristo lo que enseñó por sus predicaciones, por sus ejemplos que él hizo, ¿verdad? Mateo las escribió, Lucas, Marcos, ¿verdad? Lucas y Juan escribieron esas enseñanzas y las tenemos. Y Cristo nos enseña allí todo esto, ¿verdad? Jesús lo hizo de manera oral, ¿verdad? Allá, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y versículo 34, él enseña que no debemos de jurar en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el rey, ni por el trono de Dios. En el versículo 44, el Señor nos enseña que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de bendecir a los que nos maldicen y que debemos de hacer bien a aquellos que nos aborrecen y debemos de orar por aquellos que nos ultrajan. Estas son las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Allá en el capítulo 22 de Mateo y versículo 37, Él nos dice que debemos de nos manda
que debemos de tener en prioridad a Dios. Le dijo al intérprete de la ley, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En el capítulo 7 también de Mateo, y versículo 13, el Señor nos ordena o nos manda a todos los discípulos que entremos por la puerta estrecha. Dice, ¿por qué? Y luego nos dice, ¿por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la muerte. Dice, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 14 nos dice, entren por la puerta estrecha. Porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. En el versículo 15, ¿verdad? Nos dice, nos manda el Señor, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Y hoy hay millones de falsos profetas. Y debemos de guardarnos de ellos. Vienen con una aparente verdad, pero está tergiversada. Y el Señor nos manda, nos enseña, nos dice, guárdense de esos falsos profetas. El apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 11, ¿verdad? Pablo dice, hablando de los de la iglesia de Tesalónica, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, le está diciendo a los de Berea, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Es eso. Eso que dijo Hugo es así. Él dijo que enseñó que el Señor dijo que nos guardáramos de los falsos profetas. Ustedes deben de buscar, de entender, de saber. Y deben de saber que en estos postreros tiempos Dios nos habla por el Hijo. Que las enseñanzas del Hijo, de Jesucristo, fueron orales, que Él no escribió nada. Pero el Espíritu que mandó, que vino en lugar de Él a consolar a los apóstoles, ¿verdad? Él les inspiró para escribir lo que nosotros ahora tenemos. El Espíritu inspiró al apóstol Pablo, ¿verdad? Para que escribiera esas cartas, esas doctrinas, ¿verdad? Esa doctrina que debemos de seguir, ¿verdad? Entonces, Jesús mostró su autoridad, es el tercer asunto, ¿verdad? Jesús mostró su autoridad de distintas maneras, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Los discípulos iban en una barca y el Señor, probablemente cansado de todo el trabajo que ha hecho, Él va dormido, ¿verdad? Y se desató una tormenta, muy fuerte, y los discípulos están asustados, ¿verdad? Y hay truenos y vientos y la barca se mueve para todos lados, ¿verdad? Y van con Jesús, y en el versículo 39 de Marcos 4 les dice, en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levanta, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y continúa ahí en el versículo 40 y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Señor.
es el que debemos de respetar, de obedecer, de seguir sus instrucciones. En Mateo capítulo 8 y versículo 3, se acercó un leproso, un hombre leproso, y le dice, en el versículo 2, se postra el leproso y le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le respondió, versículo 3, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y aquel hombre fue al instante limpio de su lepra. ¿Por qué pasó esto? Porque Cristo fue enviado por Dios. Y Él es la autoridad. La autoridad de Dios está en lo que Jesús recibió de Dios. En otra ocasión, ¿verdad? Él tenía allí en Betania, tenía muchos amigos, ¿verdad? Pero había una familia, ¿verdad? Que cuando menos conocemos a 3 miembros de esa familia, Marta, María, Lázaro, ¿verdad? Y se enfermó Lázaro y las hermanas mandaron un emisario a Jesús y le dijeron, Señor, al que amas está enfermo, ven. Y el Señor se tardó, ¿verdad? Y luego ya por fin fue, pero ya habían pasado cuatro días. Y cuando llega, sale una de las hermanas y habla con él y está llorando allí y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar el día postrero. Viene la otra hermana y también pasa lo mismo. Y les pregunta, ¿dónde pusieron a Lázaro? Y van a la tumba, ¿verdad? Y entonces él dice, remuevan la piedra. Y las hermanas y los que están allí, los que dolientes, ¿verdad? Señor, no, ya quiere. Hace 4 días que él está sepultado. Abran, quiten la piedra. Y quitaron la piedra. Y el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Entonces, Él resucita, ¿verdad? Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? Así que Él va a venir en un día, no sabemos cuándo, y si estamos muertos, dijo el Señor ahí en Mateo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 28, vendrán días cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz y saldrán, y unos a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Así que el Señor, ¿verdad?, va a resucitar a todos nosotros si estamos muertos. Y los que no estemos muertos, si Él viene más al rato o dentro de un segundo, ¿verdad?, seremos solamente transformados, ¿verdad? Así que el poder de Jesús, ¿verdad?, y la necesidad de entender su palabra. El Señor les estaba enseñando a los judíos y entre ellos también a los discípulos, ¿verdad? Y cuando oyeron las cosas que enseñaba el maestro, pues dijeron, no, esto está muy difícil, es muy duro, ¿verdad? Es por eso que el evangelio no cualquiera lo obedece. Hay personas que no quieren obedecer el evangelio porque dicen, no, es muy difícil ser cristiano. No. Dios nos da la manera de que vivamos nuestro cristianismo. Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, me parece, el versículo 13, dice, Dios da el querer como el hacer. Dios da el querer como el hacer. En ocasiones el hermano Wally y Toño también, ¿verdad?, mencionan, hoy es primer día de la semana y gloria a Dios, gracias a Él, porque estamos aquí, porque hicimos planes para estar reunidos,
para adorarle en espíritu y en verdad. Porque vamos a vernos, vamos a saludarnos, vamos a recordar la muerte de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Vamos a cantarle himnos de alabanza. Traemos algo económico, la ofrenda, ¿verdad? Para que su palabra siga siendo predicada. Venimos a ser instruidos. Queremos venir, queremos estar reunidos. Queremos estar reunidos. Entonces, para muchos, ¿verdad? Muchos que no quieren obedecer el Evangelio, es muy difícil ir, no, cuando hace mucho calor, o cuando hace mucho frío, o cuando estoy cansado, etc. Siempre habrá un pretexto. Entonces, muchos querían irse, ¿verdad? Y al oír, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué si lo viereis? Y unos discípulos lo vieron, ¿verdad? Hechos capítulo 1 y versículo 8, ¿verdad? Y el Señor fue alzado y los discípulos estaban viendo cómo le cubrió con una nube. Pero el versículo 6:3 dice, 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Así que Cristo nos está diciendo, ¿verdad?, que le sigamos, que le hablemos. Ya no lo tenemos físicamente a Él, ¿verdad? Pero tenemos su palabra, lo tenemos aquí revelado a Jesucristo. Tenemos al Padre en su palabra. El Señor dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y la palabra es esa, es eso, ¿verdad? Pablo escribe a los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 1 y versículo 10, en el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio está aquí, en su Biblia, en la que ustedes tienen, la que cargamos para venir y consultar cuando nos da la oportunidad o anotar algún texto, ¿verdad? Las palabras son vida. Jesús, ¿verdad?, muestra así su autoridad. En Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad?, y versículo, ¿qué será? Versículo 10. Y el versículo 11 y 12. Allí en Apocalipsis, recordemos nosotros, ¿verdad?, cómo Juan fue, por causa de predicar el evangelio, fue exiliado, ¿verdad?, fue llevado a una isla para que allí se quedase y muriese, ¿verdad? Pero él no murió, él se regresó después a Asia Menor y allí escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Dice el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipo vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las... Y luego menciona las 7 iglesias. Entonces ahí está, ¿verdad? Escríbele, ¿verdad? En el Evangelio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, ¿verdad?, y versículos 1 al 4, vamos a ver qué textos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, último texto para leer, 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 20 y 21. Dice la Escritura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra autoridad? Cristo, Jesucristo. Y aquí están sus enseñanzas. Aquí está la vida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está todas las promesas, todo lo que se habla acerca de Jesucristo, todo lo que Él hizo. ¿Tú quieres saber más de la autoridad en religión? Te invitamos para que vengas a Cristo. La predicación es una invitación, pero cantamos un himno. $2.49. Primera y última estrofa. Cantemos. Voy a la tierra de Canaán, el alma vivirá. Tinieblas ya no existirán, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. A esa hermosa tierra voy, el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. Vamos a inclinar nuestros rostros para ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre celestial, gracias, Señor, le damos por un día más de vida que nos ha concedido, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos ha concedido, Señor, de estar reunidos como sus hijos, Padre, como su pueblo, y así todos, Padre, participar en este servicio para usted, Señor. Gracias, Señor, porque podemos participar uniendo nuestras voces, Señor, cantándole himnos de alabanza, Padre. También uniéndonos, Padre, para recibir el mensaje, Señor, que nuestro hermano ha preparado para compartir con nosotros, Señor. Sígalos bendiciendo, Señor, a todos mis hermanos, Padre. Padre Celestial, gracias, Señor, porque por medio de su palabra, Señor, tenemos una esperanza, Señor, de la vida eterna, Señor, que es la que siempre anhelamos y buscamos, Señor. Gracias por ello, Padre. Padre, queremos pedirle por todas las peticiones que se hicieron al principio de este servicio, Señor, sea con cada uno de ellos, Señor, las necesidades que hay. Padre, por nuestro hermano Juan Weber, Señor, sea con él, Padre, sabemos que él quisiera estar con nosotros, pero por medio de su problema, Señor, no ha podido, Señor, sea con él, sea con Yolanda, con René, con ellos, Padre Santísimo. Padre Celestial, también queremos incluir en nuestras oraciones, Padre, a mi yerno Armando en sus trabajos y sus compañeros, cuídelo, Señor. Padre Celestial, no nos queda más, Padre, que agradecerle la oportunidad que tuvimos y que vaya con nosotros, acompáñanos, Padre, a llegar a nuestros hogares felices, contentos, Señor, de haber estado aquí, Señor, ante su presencia. Padre Celestial, perdone nuestras faltas, Señor. Si hay algo que se me ha pasado pedirle o agradecerle, usted conoce todo en nuestras vidas, Señor.
Padre, le queremos pedir, Señor, que nos ayude para poder estar en esta tarde, también reunirnos y seguir gozándonos en su palabra, Señor. Todo se lo pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.